Bueno, vamos ahora con la NFC. Y empezamos con la East. Venga. Bien, en la East aquí tenemos a tus Dallas Cowboys. Espera, que esta me la sé de memoria. Dallas Cowboys, Nueva York, Filadelfia. Y me queda uno, no me lo diga. Venga. ¿Cuál es? Washington. Washington. Pero tienes que decir Nueva York Giants, Philadelphia Eagles y Washington Commanders. Cierto. Bien. Dallas, ¿por qué sí y por qué no? Porque es mi equipo. Iba a decir así, pero lleva a Minnesota. La estrella mola mucho, es el mejor logo de toda la liga. Es cierto que es azul y blanco, pero como también tiene la equipación plata, pues gana mucho. El viejo para mí es Dios también. ¿Quién es el viejo? Es el dueño de Dallas. Jerry Jones. Jerry Jones. Que me recuerda al de Piratas del Caribe. Tienen... ¿Por qué no? Venga, me voy a mojar también, ¿por qué no? Porque no tienen todavía un gran quarterback. Ahora tienen a Prescott. Antes tenían a Romo, que para mí era muchísimo mejor. Tuvieron en su época dorada, cuando ganaban mucho, estaba Troy Aikman, que otro de mis archienemigos. Pero bueno, sí, es un sí rotundo para mí, Dallas. Bueno, aun teniendo todo tradicional, está muy bien hecho. Yo creo que es de estas equipaciones y de estos looks atemporales. Excepto que para muchos es el equipo de América. Es espectacular porque esa América lo lleva a todo, a lo que es el espectáculo, y esto que el dueño, el viejo Jerry Jones, ha llevado eso, el marketing en la NFL, cómo llevar a un equipo a otros niveles. En principio, para mí son los mejores. Después tienen la cheerleader, tienen un documental en Netflix bastante chulo, que lo podéis ver. Bueno, tienen dos, el de Dallas como equipo y el no de... quiero decir más cosas, entonces ya en otro pues ya vamos dando. Entonces, bueno, por ahí, bien. El por qué no, por los mismos motivos. Si no quieres el equipo de siempre, el equipo que todo el mundo pues sigue y tal y cual, pues es un gran no. En términos de equipo, no tienen un gran quarterback, pero hace gracia que sea el quarterback mejor pagado de la liga. Aquí también podemos hablar, cuando empecemos a hablar un poco de Dallas y todos los entresijos de Dallas y tal. Bueno, si fue justo o no fue justo, Dak Prescott es el quarterback, pero Dallas ficha muy bien, y es cierto que son muy losers, que cuando te dije tú querías Dallas, primero que te dije no, porque llevan siendo losers durante 30 años y ahí que les queda. Pero bueno, este año que sabes que lo primero que te dije, se la van a pegar y se la van a pegar mal, pues ahí están, van 1-1 y pintando mejor de lo que parecía. Sí. A ver qué es lo que pasa en los siguientes partidos, que van a ser clave, pero bueno, tienen uno de los mejores wide receivers, CeeDee Lamb, de toda la liga. Les falta así algún jugador, han tenido creo yo mejores equipos anteriormente. Queda Prescott, es peor que Tony Romo, ahí discrepo totalmente, Tony Romo de aquella manera. Tony Romo. Nos partimos el pecho con Tony Romo, un gran presentador ahora, él retransmite partidos clave de la jornada. New York Giants. A ver, para mí, mi único sí es porque es de Nueva York, el equipo de Nueva York. Entonces eso para mí es un sí. El resto, equipación también azul y blanca, muy sosa, ha estado fatal los últimos años, así que bueno, es un más no que un sí, pero... Bueno, aquí yo también discrepo en el uniforme, tienen el jersey en Bama. Bueno, estuvimos hace poco en Nueva York, me compré el jersey porque el azul bastante chulo, con el casco muy guay. Es cierto que no es tampoco de los más así, a lo mejor un Miami o un Cincinnati o algo así, o un Seattle, pero bueno, el tema de uniforme y tal, bastante chulo. Es de Nueva York, si os gusta apoyar a equipos de ciudades grandes, si tenéis alguna conexión especial con Nueva York, ese es el equipo a seguir. Si no os gusta un equipo grande, no sé, pero os gusta la ciudad, pues entonces a lo mejor es mejor los Jets. Eso puede ser el por qué sí. El por qué no para mí, porque le ganaron las 2 Super Bowl que llegaron los últimos años, los Patriots se la ganaron. De los 2 hermanos, los Manning, que habíamos dicho que es una dinastía, para muchos uno también de los mejores quarterbacks de la historia era Peyton Manning, y para otro Eli Manning, que fue el que ganó con Nueva York. Entonces, bueno, ahí tiene ahora mismo en transición, y tienen a Russell Wilson como quarterback. A ver qué es lo que pasa con Russell Wilson.
Philadelphia Eagles. Bueno, Filadelfia sí, son los que ganaron la Super Bowl el año pasado, tienen un equipazo, es el equipo además que cuando volvemos a hablar de jugada ya lo contaremos, pero esta cuando necesitas solamente un punto y se ponen como una coraza, son los mejores haciendo eso. La equipación a mí ese verde botella con el águila ahí. Bueno, el águila, sí, para el sentimiento americano, si eres muy patriota, pues el águila sí que mola, pero ese verde no mucho. Es cierto que ahora mismo es si no es el mejor, está entre los 3 mejores equipos de la liga. El año pasado ganaron la Super Bowl. Tienen un quarterback que para muchos no está entre los mejores, pero bueno, está ahí. Yo creo que está más infravalorado que valorado, que es Hurts. Y creo que hace su trabajo. Tienen un equipo defensivo que es alucinante, bestias pardas, una línea ofensiva que también es bastante buena. Y yo creo que si os gustan equipos de calle, si no os gusta la pompa y tal, pero equipos guerreros de calle y tal, Filadelfia es muy buen equipo. Además tienen a Sirianni, el entrenador, pintas donde los haya. Yo me encuentro a Sirianni por la calle y le doy dinero, porque vaya pintas, el típico Kinkinauer. Ahora, el tipo entiende aquí a todo el mundo, es un pedazo de entrenador. Mola que realmente diga siempre, aquí ahí tienes gente que muy educada, siempre dice el 2 más 2, 4, lo que tienen que decir, venga, vale, y otros que se mojan. Sirianni, ese va con todo, ese pasa y con que se tenga que pegar 3 tortas se las pega. Así que, bueno, es cierto que a lo mejor las pintas tú dices, Quillo, no veas, ¿sabes? Pero después, por otro lado, mola bastante. Entonces, bueno, yo no es de mi uniforme favorito, ese sería mi no. Y digo, bueno, pues, creo que se le puede dar bastante toque. Creo que tienen un error garrafal en su casco con las alitas, son mini alitas, que es como el Tyrannosaurus Rex con las manitas. Y yo, o sea, a lo más grande, coger a Oregón, es decir, ves lo que están haciendo con los cascos, que también tiene una especie de alas, y mira las proporciones, o sea, como esto es de cero de diseñador. Pero bueno, a ver si ya van cambiando un poco el uniforme por ahí, y ahora es de los equipos a batir. Y por último tenemos a Washington Commanders. Los Commanders. Bueno, a ver, ya también lo contaremos. Tuvo polémica por el tema del nombre, tuvieron que cambiar el nombre, tuvieron que cambiar el logo también. Que sí, lo contaremos porque si no... Bueno, ahora se puede comentar. Ellos antes no se llamaban Washington Commanders, se llamaban Washington Redskins. Entonces, bueno... Y el logo era un indio. Claro, era un indio americano, alucinante de chulo, era muy guapo. Sí. Pero bueno, ahora con todas estas movidas que si quieres que todo te parezca mal, todo te va a parecer mal, si no tal, entonces bueno, se vieron en medio de esa historia y al final pues el equipo decidió cambiar el nombre. Pero claro, Redskin es piel roja, que es como... De toda la vida se ha llamado claro, a los pero indios. Bueno, aquí no vamos a entrar tampoco, esto es para... Si no, ¿sabes? Ya empezamos aquí a filosofar y a meternos en movidas. Esto es todo friendly. Y entonces, bueno, al final, cada uno que tenga la opinión que quiera. El hecho está en que cambiaron el nombre a Commanders. Ahora la equipación menos chula está ahí, correcta. Sí. Pero bueno. De 5. Sí. ¿Y por qué sí? Porque sí, ahora en los últimos años es un gran equipo. De hecho, junto con Filadelfia, esta división, Filadelfia y Washington. Sí, yo creo que no está al nivel de Filadelfia todavía. No. El año pasado ficharon a Dan Quinn, que era el coordinador defensivo de Dallas, que Dallas tenía de las mejores defensas. Lo ficharon como head coach y ficharon al que para mí es el unicornio, que es Jaden Daniels. Es alucinante. El año pasado, como he dicho antes, una jornada de quarterbacks de college muy buena. Él fue el segundo quarterback elegido del draft, por detrás de Caleb, y lo petó. O sea, increíble, en potencial enorme, hizo una gran temporada. No solamente llevaron a Washington, que no era un equipo de playoff, lo llevaron a playoff, sino que ganaron a Detroit y se metieron pasaron de ronda en playoff. Y no pasaron también de milagro. Pero bueno, muy buen equipo. Están ahí para... así que si queréis ahora mismo
un equipo que más o menos vaya a dar un pie, echar un vistazo y sobre todo para largo. Yo creo que Jaden Daniel va a ser de los mejores quarterbacks también, sin duda. Pues sí. Ahora la NFC. Venga. ¿Pero sí. cuál? La North. La norte, ¿no? North, sí. Venga. Tenemos a Chicago Bears, Bears. Detroit Lions, Green Bay Packers y Minnesota Vikings. Bueno, esta es, pues eso, el año pasado la división de la muerte. Sí. Este año creo que no van a estar tan bien, tan finos. Bueno, cuando decimos división de la muerte es porque 3 de los 4 equipos ganaban casi todo, entonces estaban muy empatados en los puntos y claro, solamente hemos dicho que pasa en principio el mejor de cada división. Efectivamente. Bueno, pasan en principio, pero después obviamente según si eres de los equipos que más wins tienes, victorias, obviamente vas a pasar mejor clasificado, pero ya no tienes el factor cancha a favor. Lo que también hay que decir es que el primero, aunque seas el primero de tu división, pero si eres el primero de tu conferencia, lo que es la primera ronda de playoff, no tienes que jugarla. Por lo tanto, es lo que se llama wildcard, que los que han sido primeros de conferencia se enfrentan a los segundos mejores y tal. Pero el que ha sido primero de conferencia tiene el factor cancha a favor, lo cual es muy importante, sobre todo cuando se juegan los playoffs, que es en diciembre. Entonces, hay equipos como un Buffalo, como Green Bay, donde fabrican el frío y fabrican la nieve. Entonces, eso fue lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con Philadelphia Eagles y con Los Ángeles Rams, que los Rams perdieron porque había nieve. Sí. Si no, ese partido lo ganan los Rams seguro. Pero bueno, no estamos para eso, vamos a hablar de los equipos. Entonces, Chicago Bears. Aquí hay que cuidar, porque aquí voy a chivar un par de cosas. Cuidado, aquí hay que hablar. Cuidado, para mí es un no rotundo. Primero por la... No, lo voy a explicar todo. Primero porque ese oso ahí, esa equipación, con ese naranja y ese que es azul. Es azul oscuro, sí. No, es un no rotundo. ¿Qué pasa? Pero que no. ¿Qué pasa? Que yo estuve a puntito sí, de comprarme la camiseta oficial. Pero si estuviste buscando, pero que si me diste una paliza para que te comprase. Pero la compré al final. No, gracias a Dios, porque me iluminó. Pero no compraste porque lo viste venir. Porque aparte no te quería gastar dinero que costaba aquello, porque querías ver cómo iba el tema. Vale. Exacto. ¿Por qué? Porque el año pasado se supone Chicago, o losers también de un montón de años, pero que el año pasado iba a ser la remontada de la vida porque ficharon en el draft al mejor quarterback que iba a ser de todos los tiempos, que iba a superar a Mahomes, a Brady, a todo Dios. Y digo, hostia, yo me voy a pasar a Chicago a darme una alegría. ¿Cómo se llama? Caleb Williams. Vale, entonces digo, necesito esa camiseta y me paso a Chicago ya, aunque no me guste el oso ni nada. Menos mal que no lo hice, porque Caleb, o como Caleb. Da igual, para mí es Caleb. Decepción máxima. Este es el segundo año y va a ser más decepción todavía. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué sí? No hay sí. Porque sí, no hay un sí. Sí, porque hay sí, ¿no? ¿En Chicago? Bueno, vamos a ver. Es cierto que, y también es de las cosas que a lo mejor podemos contar en otros programas, las movidas del draft, Chicago, qué es lo que pasa y tal. El año pasado, o sea, muy pesado, como hemos hablado, hay años buenos. A ver, obviamente la posición principal es la del quarterback, entonces los años que hay una hornada, se da años que hay muchísimos quarterbacks. Por ejemplo, el año pasado había como 6-7 quarterbacks que perfectamente podían ser elegidos por cualquier equipo, y además se dio que los equipos tenían necesidad de quarterback, que también pasa eso, si el equipo tiene ya quarterback o está desarrollando uno, no se suele meter en otro. Este año, para estar más flojito la cosa, siempre hay grandes jugadores. College es alucinante, cada vez estamos más metidos en college. Otro submundo ya no nos da la vida. Pero bueno, sí, el tema de Caleb, lo que pasó fue que de los años del draft, es cierto que lo vivimos bastante, porque cuando ya termina en los partidos de NFL te metes mucho lo que es el postseason. Ten en cuenta que la Super Bowl se juega a principios de febrero y el draft es en abril. Pues en esos meses, pues imagínate todos los rumores, comentarios, claro. Quién va a fichar quién. Quien no ha seguido college, pues ahí pues te pones al día.
ver análisis, tienen la Combine, que es justo antes también del draft, que son unas pruebas que hacen para seguir puntuando a jugadores, pero justo se dio que el año pasado se montó la más grande con el draft. Caleb Williams era el elegido, eso era, es decir, iba a reemplazar a Mahomes, Tom Brady y Joe Montana, y aparte él tenía esa actitud de yo vengo aquí para ser el mejor de todos los tiempos. Cuando yo creo que pasa en cualquier deporte, en cualquier aspecto de la vida, cuando alguien va de bocas, te la comes. Jaden Daniels, eso no abrió la boca, llegó y en los 3 primeros partidos, que ya venían muchos diciendo este va a ser el número 1 del draft, pero el que es bueno es Jaden Daniels. Y bueno, pues Chicago cogió, porque eso no había discusión ninguna, él era el número 1, lo cogieron. Y nada, como a los pocos partidos terminaron echando al entrenador, que ahora ya lo vamos a contar también de los partidos de la siguiente jornada y tal cual, el que echaron es el coordinador defensivo de Dallas. Entonces este fin de semana se enfrentan los dos. Dallas y entonces ahí va a haber movida máxima. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este año Chicago, bueno, no hicieron una gran temporada. Obviamente estaba en una división que eso es que daba miedo. Sí, pero no es excusa. Pero este año lo que ha pasado es que el entrenador, porque aquí lo que suele pasar es que los entrenadores, los coordinadores defensivo y defensivo, que son los mini entrenadores o los entrenadores de los equipos defensivo y ofensivo, y después tienen al head coach, que es el que manda a todos. El mejor equipo de los mejores equipos era Detroit, para muchos el mejor equipo. El ofensivo, porque ya años ya haciéndolo bien, fichó Chicago al entrenador ofensivo para que fuese su head coach, y entonces claro, era como que se iban a alinear las estrellas y ahí pues esto lo iban a petar. Tenían también que ficharon a Odunze y tal, estamos extendiendo bastante con Chicago aquí, pero bueno, un poco para contaros la movida. Y entonces de momento no está funcionando. ¿Por qué no? Pues porque, bueno, se la van a comer con patatas. Se la pueden comer bastante. Porque sí, pues porque si os gustan las ciudades grandes, que no son las típicas, pues bueno, Chicago tiene ahí, como los Bulls en su día y tal, tienen un gran mercado, están locos porque lo peten, no lo dan. Entonces, bueno, de estos equipos que tienen bastante expectación, veremos a ver qué pasa. Detroit Lions. Sí, porque llevan ya varios años siendo muy buenos. Además, lo podéis ver también en el documental de Netflix, veis, es la historia un poco de David y de Goliat, que de pasar de muy mal, de un equipo que bueno, que nadie apostaba por él, han ido remontando y han creado un gran equipo. Además tienen al del pelo azul, que no me sé el nombre, soy muy mala para los nombres. Brown, que mola mucho también como jugador. Bueno, la equipación, el león de aquella manera, pero bueno, sí, porque mola al ver un equipo pequeñito, cómo puede llegar a... Bueno, Detroit lo que tiene es que son también de los equipos loser tradicionales. No sé si es el único equipo que no ha ganado una Super Bowl, creo que es. Y entonces estos son los equipos que nunca han dado. Entonces ahora cuando lo ves arriba, pues mola verlos arriba, porque dices, ahora se lo merecen, llevan sufriendo toda la vida. Lo mismo que os decía antes de Filadelfia, si os gusta equipos de, pues eso, de calle, de ciudad, de, no sé, de street culture y todo eso, Detroit mola bastante. Muchos raperos lo siguen por eso mismo. Tienen un entrenador, Dan Campbell, que es el típico americano alfa máximo de tú lo escuchas y eso da miedo, pero también han tenido muy buenos coordinadores. Un equipazo, Jared Goff, que también contaremos la historia de Jared Goff, como con los Rams estuvo a punto de petarlo. Super Bowl lo cogieron de los primeros que fue primera ronda, primer pick del draft, y se terminaron deshaciendo de él, lo mandaron a Detroit, que eso no quería nadie ese equipo, la historia rápidamente, pero al final lo ha petado y está ahí, así que bueno, sí, realmente mola es un sí, más que un ¿por qué no? Porque a lo mejor este año han tenido muchos cambios, han llevado muchos entrenadores y tal, puede que sufran. Ya, sí. ¿Bien? Vamos con Green Bay. Green Bay. A ver, Green Bay. Por la equipación, no, porque ese verde y ese amarillo y el queso en la cabeza, no. Pero es de esos equipos tradicionales de toda la vida como Pittsburgh y como Dallas. Entonces, si queréis un equipo así, pues eso, con mucho empaque, sí. Muchísimos años ha estado de quarterback Aaron Rodgers. Y de hecho muchas veces se me olvida que Aaron Rodgers ya no está ahí en Green Bay. O sea que por toda esa tradición, sí. Por el equipo, por el logo y la equipación, no. Pero además es que este año nos robaron a uno de los grandes jugadores de Dallas. Aquí robo poco.
Bueno, Aquí robo poco. a ver, voy a contar las cosas como son. No nos lo han robado, es cierto. Porque el viejo no ha querido pagarle lo que el otro quería y ha hecho muy bien, ¿sabes? Porque él es el dueño y decide. La semana que viene, vamos a hacer la sección, vamos a empezar la sección de movidas de la Movidas NFL. máximas. Movidas máximas de la NFL. Vamos a empezar con el face to face viejo Micah Parsons. Venga, Aquí prometido. Aquí vamos a hablar seriamente a ver, qué es lo que pasó Sí. y qué es lo que piensas, porque para ti, como te gusta alguien, como te gusta el viejo, pues haga lo que haga el viejo, está bien. Sí, Pero, básicamente. Bueno, aquí vamos a discrepar bastante. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no está Aaron Rodgers. Green Bay, ahora mismo, para Ya, mí, sí. para mí es, si no el mejor equipo que ha empezado la temporada. Bueno, has dicho lo mismo de Filadelfia. Bueno, pero es decir, tiene de los mejores equipos. Yo creo que ahora mismo Green Bay está incluso mejor que Filadelfia. Green Bay tiene un equipazo. Green Bay es el único equipo